Hola a todos, vamos a estudiar ahora la problemática de los modelos jurídicos en general y de los modelos unidimensional, tridimensional y especialmente el multidimensional, que corresponde a la unidad 1.b del programa vigente. En el video anterior habíamos introducido el concepto de modelo jurídico, por el cual veníamos hablando que es una construcción o una elaboración de tipo racional, por lo tanto es teórica, que elige determinados aspectos, problemas de la realidad, los conceptualiza, los introduce dentro de este esquema explicativo de lo que es la realidad, y a esta construcción o a esta elaboración racional, teórica, que trata de interpretar a esa realidad, que trata de explicar la realidad, está compuesta por conceptos, por relaciones, es decir, interacciones entre estos conceptos, características o propiedades que se le atribuyen, y por lo tanto, como venimos diciendo, no se puede confundir con la realidad misma, porque no es más que un filtro, si ustedes quieren, un esquema, un croquis que cada disciplina realiza para poder comprender la realidad, para poder entender los problemas que vienen de ella, o para poder dar solución a esos problemas, o para crear nuevas hipótesis con las cuales trabajar e introducir, cambiar esa misma realidad. Todo modelo jurídico tiene la característica que, como es una construcción abstracta que no es la realidad misma, y como es, sobre todo, habíamos dicho, en algún aspecto hasta arbitraria, porque selecciona algunas cuestiones y deja al lado otras, es de tipo provisional, que quiere decir es sujeto a revisión, porque cuando el modelo ya no responde a la realidad que le toca vivir, por ejemplo a la realidad jurídica, el modelo puede quedar desactualizado directamente, pasa en desuso, es decir, es superado por otro que viene y lo sustituye. En todo modelo hemos dicho que va a haber un aspecto teórico, un corpus, es decir, un cuerpo de conceptos que es una teoría del derecho, y por el otro lado una metodología, es decir, un conjunto de procedimientos con los cuales uno va a tratar de realizar el conocimiento jurídico. Desde el fin del siglo XIX hasta el presente se han planteado tres grandes modelos jurídicos. El unidimensional, en donde acá lo tienen graficado como con la famosa pirámide kelseniana, que lo van a estar ustedes estudiando y viendo en otro video particular donde lo van a desarrollar. Luego tenemos el modelo jurídico tridimensional, que también en otro video va a ser específicamente explicado. Pero lo que ha llevado que estos dos modelos, el primero, el unidimensional, que se desarrollara desde fines del siglo XIX y primeras décadas del siglo XX, y el tridimensional, que se desarrolló fundamentalmente a partir de la Segunda Guerra Mundial en adelante, es que han llevado a no dar respuestas a todas las realidades jurídicas. Y es lo que ha planteado que en nuestro país, en nuestra Facultad de Derecho, se plantea ahora la necesidad de una propuesta, de un modelo jurídico multidimensional. En los derechos europeos se plantea ahora que se hablan de un modelo dialéctico del derecho. Cuando se habla de dialéctico es porque el derecho entra en diálogo con otras disciplinas, es decir, se está hablando de la interdisciplina, y otros incluso te hablan de un modelo reticular. Reticular quiere decir en red. El derecho es una de las disciplinas que, junto con la economía, la sociología, la politología, tratan de dar respuesta a la realidad social y cultural, pero no se ubica más, como era en el modelo unidimensional, jerárquicamente por encima de las demás disciplinas. Entra como, si ustedes quieren, en pie de igualdad, horizontalmente. Justamente los motivos que ha llevado al planteamiento de estos nuevos modelos multidimensionales, dialécticos, reticulares o en red, son estos problemáticas que ustedes están viendo bajo el título de superación del paradigma vigente. Los modelos
no se han dado respuestas o ya no dan respuesta a las problemáticas jurídicas. Hay nuevas problemáticas como la globalización, Internet, las nuevas tecnologías que requieren nuevas formas de conocimiento, y las herramientas con las cuales se ha abordado la realidad jurídica ha pasado a estar deslegitimada. Es decir, hay situaciones, problemáticas sociales en las cuales el derecho ya no solamente no da respuesta, sino que o las desconoce o directamente es insuficiente para poder controlarlas, interpretarlas, explicarlas o solucionarlas. De allí que los nuevos paradigmas están exigiendo, desde el punto de vista metodológico, que el derecho ya no esté aislado, sino que converja, concurra con otras disciplinas sin que el derecho pierda su individualidad y su especificidad. Y por el otro lado, los hechos, los fenómenos sociales tienen que ser reconocidos que son complejos, que no se pueden reducir al mero estudio de la norma o una mera interacción de hechos sociales con regulaciones normativas. A partir de ahora se empiezan a hablar que los fenómenos jurídicos ya no son meramente normativos o ni siquiera son tridimensionales, es decir, constituidos por la norma, el hecho o el valor, sino que además son complejos. Tienen un montón de perspectivas políticas, económicas, sociológicas, psicológicas, lingüísticas, que hacen que, sin perder la identidad de lo que es lo jurídico, el fenómeno jurídico requiera más dimensiones que una meramente normativa o unidimensional o una de tipo tridimensional. Así que el modelo jurídico multidimensional, que es el que nosotros vamos a tratar de explicar a continuación, reconozca como fenómeno jurídico a uno de tipo multidimensional, o si ustedes quieren, un fenómeno jurídico de tipo complejo, en donde tiene dentro de este fenómeno jurídico está la regulación normativa, es decir, tenemos a las normas, a las proposiciones normativas, a los principios jurídicos, a los valores jurídicos, pero también está compuesto por acciones, por hechos, por relaciones entre estos hechos con las normas. Por lo tanto, como ustedes ven, cuando hablamos de qué hechos son relevantes para poder definir un fenómeno jurídico, no va a estar únicamente identificado aquellos hechos definidos por las normas, porque puede haber fenómenos jurídicos que no dejan de ser jurídicos porque, por ejemplo, el derecho del sistema jurídico no los regule, o la norma no se refiere a ellos, o la norma los desconozca, es decir, existe una laguna. Fíjense ustedes en el momento actual todo el problema de la subrogación de vientres, es decir, la posibilidad de que sea gestada una persona por una mujer distinta a la que va a ser su madre o la que puede ser su padre, reconoce nuestro derecho una ausencia de regulación al respecto, en donde hay un montón de problemática que no está explicada, que no está ni siquiera prevista en el sistema jurídico, pero nadie de nosotros va a decir que por eso no es un fenómeno jurídico. Entonces, a los fenómenos jurídicos hay que reconocerlos que no dejan de ser jurídicos porque no están regulados. La juridicidad no viene únicamente dada por las normas, sino por las directivas, es decir, por los fines que persigue el ordenamiento jurídico. La juridicidad está dada por los principios que están vigentes en un sistema jurídico y también, y no menos, por los valores que están vigentes en esto. Todo esto conforma le da el aspecto de la juridicidad. Además, el fenómeno jurídico multidimensional lo ubicamos siempre en el espacio y en el tiempo. Cuando hablamos del espacio y en el tiempo, es que están ubicados en una sociedad, en una historia, en un momento histórico concreto, y delimitan, es decir, definen un aspecto de la realidad sociocultural. Como el fenómeno jurídico es complejo, exige que su conocimiento, el conocimiento jurídico,
se ha ampliado para poder dar solución a la complejidad que tiene. Si tenemos un objeto de estudio, un fenómeno jurídico complejo, el conocimiento tiene que ser complejo. Por lo tanto, el razonamiento jurídico no puede limitarse a un mero estudio lógico de las normas, como ocurre con un fenómeno jurídico, con un modelo jurídico unidimensional. El razonamiento jurídico obviamente requiere de la lógica, pero además requiere que un aspecto práctico, un razonamiento práctico que esté orientado a la solución de problemas. También el conocimiento de los fenómenos jurídicos exigen partir de experiencias jurídicas. Y estas experiencias jurídicas no se pueden limitar, por ejemplo, al mero estudio, la experiencia que nosotros tenemos a partir de las normas, sino que las experiencias tienen que partir de la realidad social y cultural para poder abordar al fenómeno jurídico como un aspecto de esa realidad social y cultural. Por eso se tienen que tener en cuenta las vivencias humanas, sociales, que pueden ser positivas o negativas, y a partir de las cuales se descubren los principios de organización, los criterios con los cuales se van a resolver los conflictos, los valores de justicia, la forma en que se pueden resolver o pacificar la sociedad, o reconocer que el derecho no puede resolverlos, y en cuyo caso están buscando nuevas soluciones para eso. Y así que el modelo jurídico multidimensional parte de reconocer, no es que desconoce la disciplina jurídica, sino que la disciplina jurídica es básica, y acá tenemos algunas características en esta imagen respecto a qué es lo que lo compone. Es decir, la disciplina jurídica es específica, estudiamos las normas, los preceptos, los principios que forman parte de ese fenómeno jurídico y del sistema jurídico, pero no se agota en ello, sino que ahora requerimos, a partir de la identificación de la disciplina jurídica, la apertura a la interdisciplina. Es decir, concretamente, si el fenómeno jurídico va a ser multidimensional, no podemos hacer un mero estudio del núcleo de ese fenómeno, es decir, el núcleo que está constituido por las normas, por las directrices, por los principios, por los valores jurídicos, sino que vamos a reconocer que ese núcleo se expande o se proyecta en ámbitos humanos, sociales y culturales, y si cada uno de estos ámbitos, perspectivas, humanos, sociales o culturales, son estudiados por otras disciplinas, entonces los aportes de estas también van a venir y van a ser relevantes. Y así que el modelo jurídico multidimensional parte de la disciplina jurídica, que es propia y específica del derecho, pero no se agota con ello, sino que hay una apertura a la interdisciplina, por la cual lo que enseña la sociología jurídica, la economía jurídica también, la politología, la lingüística, la antropología y otros ámbitos de la realidad social y cultural van a incidir van a poner en revisión precisamente a la misma disciplina jurídica y al mismo modelo jurídico. En el video que vamos a seguir a continuación, vamos a estar estudiando las distintas dimensiones o perspectivas del modelo jurídico multidimensional.